Habíamos establecido los 4 componentes de la gestión integral de riesgos y decíamos que en el conocimiento del riesgo valorábamos lo que era la identificación, la percepción, la evaluación objetiva, todo lo que es el intercambio de la comunicación, el conocer las amenazas, la vulnerabilidad, cómo se distribuye espacialmente, no solamente desde el punto de vista del territorio, sino de las características de la amenaza ante sus intensidades, su magnitud y cuáles son los factores agravantes que se tienen de la incertidumbre. En la segunda pieza de la visión de estado de la gestión integral de riesgos, se había plasmado los temas de reducción del riesgo, conocido como la prevención y mitigación. Uno de los elementos más importantes de la reducción del riesgo es que nosotros sepamos conocer que la prevención y la mitigación constituyen un elemento fundamental en ese eje. Disminución de los factores que causan o intensifican los daños, así como las acciones que debemos hacer para reducir la vulnerabilidad. En el tercer elemento habíamos hablado de la transferencia, la protección financiera o la retención del riesgo a raíz de la determinación de los distintos financiamientos y el establecimiento de los umbrales. Y en la gestión de emergencias y desastres estaba asociado a planes preparativos de emergencia, las acciones que se denominan ex antes, los sistemas de alerta, las alarmas, la respuesta, la rehabilitación. La rehabilitación está asociada al proceso netamente inmediato y la reconstrucción con una visión netamente mediata. Si agarramos y sintonizamos cuáles son la clasificación de las amenazas según sus orígenes, ya habíamos establecido 3 grandes bloques de amenaza. 1. Las amenazas de la geodinámica interna. ¿A qué nos referíamos? Vamos a hacer una pregunta. ¿Las amenazas de la geodinámica interna a qué se refieren? ¿Se refieren a los tsunamis, a los huracanes, a los terremotos o a las granizo? ¿A qué se refiere? Las amenazas de la geodinámica interna se refiere a lo que tiene que ver con sismos, vibración del terreno, todo lo que tiene que ver con deslizamiento, tsunami, levantamiento o hundimiento de la corteza. El otro elemento de las amenazas de la geodinámica interna está asociada a volcanismo, las erupciones, los flujos de piroclastos, las colastas de lava, las lluvias ácidas, la fusión de glaciares, etc. Dentro de las amenazas hidrometeorológicas, que sería el segundo componente, tenemos lo relacionado con las variabilidades climáticas, el Niño y la oscilación sur, los elementos de la zona de convergencia intertropical, los ciclones, las ondas tropicales, los tornados, los frentes, las tormentas orográficas, las lluvias intensas, las sequías, las descargas eléctricas, tanto de tipo nube-tierra como de nube-nube. Y en las amenazas de geodinámica externa, ¿a qué nos referimos? ¿Qué creen ustedes? ¿Nos podemos definir hacia los aludes de tierra? ¿O nos estaremos definiendo dentro de la geodinámica externa hacia otros elementos? Nos dirigimos hacia lo que es la erosión y los deslizamientos. Todo lo relacionado con los aludes torrenciales, la socavación de laderas, la degradación de tierras y, por supuesto, la sedimentación. Ahora veamos cómo se comporta una amenaza. En este gráfico vemos en el eje
de las ordenadas la probabilidad de aparición contra la intensidad de la amenaza. La probabilidad de aparición, mientras la amenaza tiene una pequeña magnitud, tiene un elemento superior. Es decir, cuando las amenazas son de menor magnitud e intensidad, tienen mayor probabilidad de aparición. Las que tienen mayor intensidad tienen menor probabilidad de aparición. Y esta distribución realmente la hacemos porque la queremos incorporar con la distribución, en este caso, de las vulnerabilidades. Si queremos relacionar lo que es riesgo, tenemos que construir un histograma del riesgo. Ese histograma realmente se construye a raíz de la distribución espacial de la amenaza y de la distribución espacial de la vulnerabilidad. Dentro de un proceso natural, nosotros vemos que si hay una vulnerabilidad y tenemos un riesgo mal manejado, hay posibilidades que se presente un desastre. Por lo tanto, tenemos que profundizar en el estudio no solamente de la amenaza, sino de la vulnerabilidad. Veamos cuáles son los factores agravantes de la vulnerabilidad. Hay 4 factores agravantes y que después se van derivando en otros. 1. El modelo de desarrollo inadecuado. Recuerden que cuando hablamos de riesgo, hablamos adicionalmente de lo que son gestión de desarrollo. El riesgo está muy mezclado de lo que son los temas de desarrollo. Si hay un modelo que no es adecuado, pues impactará dentro de la vulnerabilidad, y como la vulnerabilidad es una convolución del riesgo, pues impacta. El segundo factor agravante de la vulnerabilidad es la subestimación de las amenazas. El tercero es el que se relaciona con un marco regulatorio de la gestión integral de riesgos que pueda ser incompleto, anticuado y que no corresponda con la realidad. Y el último elemento como factor agravante de la vulnerabilidad es que los tomadores de decisión no tomen conciencia de lo que se debe hacer para poder estimarla. Si nosotros concatenamos estos factores agravantes de la vulnerabilidad, tanto del modelo de desarrollo como la subestimación de las amenazas, podemos entonces tener una gestión de territorio inadecuada y el crecimiento urbano es aleatorio. ¿Lo hemos visto en nuestras sociedades? En América Latina ese factor agravante de la vulnerabilidad lo tenemos. Pregúntenselo ustedes. En cada uno de sus países, ¿esos modelos están adecuados para el crecimiento urbano como debe ser para una adecuada gestión integral de riesgos? Adicionalmente, dentro del modelo de desarrollo inadecuado, los recursos naturales han sido manejados adecuadamente. Si por otro lado concatenamos la de subestimación de las amenazas con un marco del regulatorio incompleto, puede ser que los códigos de construcción estén obsoletos, pero es que no es solamente los códigos de construcción obsoletos, es que no tengamos la debida supervisión dentro de los entes regulatorios de la construcción. Y si concatenamos la inconsciencia de los tomadores de decisión junto con un marco regulatorio inadecuado, prevalecen en consecuencia los paradigmas reactivos relacionados con la atención de desastres. Es decir, no podemos perder el foco dentro de la gestión integral de riesgos de una visión prospectiva y correctiva. Y siguiendo con estos factores agravantes de la vulnerabilidad,
Tenemos en consecuencia, si prevalecen estos paradigmas, instituciones para la gestión de riesgo débiles. Y la subestimación de las amenazas nos lleva a que la ciudadanía no pueda ser capaz de reducir su vulnerabilidad, incrementar su nivel de resiliencia y manejar su riesgo. Adicionalmente a estos elementos, si le incorporamos los niveles de pobreza, entonces tendríamos, aparte del rápido deterioro del ambiente y de los recursos naturales y la mezcla con el crecimiento urbano aleatorio, las distintas poblaciones y actividades con exposición a las amenazas. Es decir, que todos estos elementos, al poder integrarlos o concatenarnos, nos llevan hacia las pérdidas sociales, económicas y ambientales, porque existirá entonces un desarrollo que se interrumpe. No podemos olvidar entonces, factores agravantes de la vulnerabilidad son los 4: modelos de desarrollo inadecuado, subestimación de las amenazas, marcos regulatorios, inconsciencia de los tomadores de decisión. Pero si graficamos la función de la vulnerabilidad o de la susceptibilidad o de efectivamente de la vulnerabilidad en este caso, podemos tener una curva creciente. En la medida que se incrementa la amenaza, vamos entonces incrementando no solamente el costo del daño, sino la vulnerabilidad. Pero hemos hablado hasta ahora que el riesgo es ¿qué? Que el riesgo era una convolución de amenaza por vulnerabilidad. Y al integrarlo, entonces nos queda, si en este gráfico vemos la curva que señalamos de la intensidad de la amenaza y la curva representada por la vulnerabilidad, nuestro histograma del riesgo tendremos algo como lo que muestro en la figura, de la siguiente forma. Un histograma que convoluciona las vulnerabilidades con las amenazas. ¿Y qué significa en este gráfico la zona de los cisnes negros? Dentro de la zona de los cisnes negros encontramos todo aquello que es de una gran intensidad de la amenaza con una vulnerabilidad del espacio donde estoy. ¿Cuál es el mejor ejemplo que hemos tenido recientemente de un cisne negro? Veamos en el siguiente video un ejemplo con tanto el terremoto, el tsunami y el problema con la central Fukushima en Japón. Adelante.